Vamos a comenzar la sesión de hoy de Los Vulnerables, Residencia Kopylov del festival. Empezamos ahora en streaming, así que podéis saludar al universo. Hola, universo. Ayer comentábamos, o sea, en la presentación de toda la residencia, la estructura de la residencia, cómo íbamos a centrar en tres ámbitos o tres temas, o toda esta reflexión sobre los procomunes invisibles, ¿no? Y cómo el tema de la comunidad era el primero, ¿no? El día de hoy está nombrado en cierta manera como, bueno, en cierta manera no, está nombrado como comunidades de individuos, comunidades raras, comunidades Godzilla, ¿no? Entonces, para hoy, el tema que nos preocupa, o la pregunta que nos hacemos es ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con la parte de la comunidad, ¿no? Haciendo brevemente un repaso por situarnos en todo el proceso de la investigación de lo que ha sido Kopylov hasta ahora, desde el principio nos identificamos como, o nos reconocimos como comunidades, ¿no? Cuando en la primera residencia, o incluso yo creo que desde el momento en el que convocamos a gente para la residencia, ya estábamos pensando en esta idea de algo colectivo, comunidades, y entonces desde el principio nos planteamos como el concepto somos comunidad, ¿no? Pertenecemos a una comunidad, etcétera, etcétera. Pero incluso, pero bueno, como una organización interdependiente, ¿no? Pero lo dejamos un poco ahí, ¿no? Es como en el primer momento ese era el punto de partida y nos pareció suficiente, digamos, o por lo menos era de donde queríamos surgir, de donde queríamos partir. Desde el principio, esto era como comunidad, era el concepto que incluso salió en la ontología, o era un poco el que trabajamos. En un primer momento ya veíamos que las comunidades no eran heterogéneas, ¿no? Lo que vimos era que con Marta Marlo y Débora Ávila, que fueron las primeras personas tal vez con las que cruzamos los avances que hicimos, ya aparecía que no se podía hablar de una comunidad, ¿no? Que esa heterogeneidad o homogeneidad de la comunidad, del concepto de comunidad, no existe. Y entonces ya lo primero que salió es comunidades en plural, ¿no? Como reconociendo esas diferencias. Y también reconociendo esas complejidades, ¿no? del propio concepto. Marta y Débora además nos planteaban cómo las comunidades están atravesadas por diferentes fronteras, ¿no? Creo que Sofía lo explicó ayer en la presentación y simplemente es un poco recordarlo, ¿no? Cómo dentro de las comunidades hay ciertas dinámicas, ciertas tensiones que tienen que ver con lo personal, con lo que es puramente las decisiones de la persona, con lo colectivo, que son tal vez que son las decisiones esas colectivas, los rumbos que ha decidido el grupo que va a tener, y con esa parte de lo común, ¿no? Y cómo esos tres aspectos dentro de las comunidades acaban generando fronteras o límites y tensiones, ¿no? También. Y esto genera dinámicas incluyentes y excluyentes, ¿no? Dentro y fuera de la propia comunidad, ¿no? Cómo se relaciona la comunidad. Bueno, era una manera de ver eso, de ver qué está ocurriendo dentro de qué está pasando dentro de las comunidades, qué ocurre y qué tipo de fenómenos suceden, ¿no? Entonces, era algo que en su momento que es algo que ya suponía un avance y ganas de seguir investigando sobre ello, ¿no? Entonces, cuando comenzamos esta idea del viaje con la mochila para confrontar un poco todo ese trabajo que habíamos hecho con otras realidades, lo primero que buscamos era comunidades con las que poder confrontar o conversar sobre estas cosas a las que habíamos llegado, ¿no? Y en las diferentes entrevistas nos hemos encontrado con dos clases de comunidades específicas que nos han hecho plantearnos esa no homogeneidad de las comunidades, cómo se reproduce, ¿no? A la primera a una de ellas la hemos denominado como esa suma de individualidades. Una comunidad que en el fondo es una suma de individualidades, una suma de personas que se juntan como un sumatorio, ¿no? Se juntan un poco para cubrir sus necesidades personales, ¿no? Que puedan ser comunes o no, ¿no? Y
identificábamos que este tipo de comunidades tienden bastante a una competencia interna, ¿no? O sea, al final, al estar formado por estas individualidades por la individualidad, ¿no? Hay, digamos que todo el rato hay una manera o vemos una tendencia a esa confrontación interna dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Hablábamos de la tendencia a la guerra civil continua, algo así, ¿no? Como una cosa, como un fenómeno, vamos. Digamos que ahí lo que veíamos era como que cada individuo, en cierta manera, tiene una tendencia a hacer prevalecer lo suyo o a significarse específicamente, bueno, en esa tendencia entre lo personal y lo colectivo, ¿no? Como, o sea, en esa tensión entre lo personal y lo colectivo, como a que esté presente, a problematizarlo, etcétera, etcétera. Y lo que veíamos que también ocurre, o lo que nos hemos encontrado que ocurre, es que generalmente se acaban viendo personificando los problemas como en personas, y la tensión está de o te sales del grupo o no, no es como, no acogen directamente porque al funcionar como una agregación de individuos, ¿no? Se acaba identificando los problemas con una persona. Esta persona, veíamos el caso de alguien que tiene una actitud, o alguien que decía, no, voy a compartir mi vida, mi comunidad con alguien que tenga una actitud machista, ¿no? Como si esa persona fuera la machista, y no es que haya una tendencia a funcionar con unas maneras de proceder machistas, ¿no? Bueno. Y el otro aspecto que vimos, o la otra comunidad que identificamos, es una comunidad que se junta, que se produce como un conjunto de singularidades, ¿no? Donde digamos que todas esas individualidades se acogen o esas singularidades, más que individualidades, se ven como parte de ese acervo común de la comunidad, ¿no? Entendíamos que aquí, por ejemplo, la comunidad en cierta manera es un sujeto más allá de las personas que la conforman, ¿no? O sea, la comunidad no es un proyecto en sí mismo, pero sí que es un motor. La comunidad es un motor para el grupo, ¿no? La idea esa de lo común, de compartir lo común. Veíamos que son comunidades que pretenden, o sea, buscan incluir esas singularidades y fortalecerse con ellas, digamos, aprender. O sea, es como cómo esas anomalías, ¿no? Pertenecen al propio grupo y le dan sentido, le dan fuerza, lo enriquecen, digamos. Y como veíamos así con el ejemplo anterior, ¿no? Que era casi todo lo contrario, ¿no? Que si de repente se ve una actitud o algo que puede ser problemático, entienden que el sistema de la comunidad es el que hay que cuestionar, ¿no? Que porque permite ese tipo de cosas. No es tanto personalificar los problemas en una persona y ver si se le castiga o lo que sea, ¿no? Sino ver como qué está pasando, cómo nos estamos organizando, que estamos permitiendo que esto esté ocurriendo, ¿no? Y no sé. Viendo estas dos, entendemos también que puede haber otro tipo de comunidades, ¿no? Pero nos hemos preferido, o nos ha servido, o nos ha sido suficientemente, no sé si revelador, como para poder tirar por ahí, ¿no? A estas comunidades, a estas últimas, que son las que de alguna manera más nos han interpelado, más nos han atraído, las hemos denominado comunidades Godzilla, ¿no? Como en esta línea también de la Godzilla ciudadana, ¿no? Y realmente lo que queríamos, específicamente en el día de hoy, es profundizar en este tipo de tensiones, situaciones o cuestiones que ocurren dentro de lo que son las comunidades, ¿no? No sin pretender hacer un juicio de valor, es decir, estaba ahora escuchándome y parece como malo, bueno, ¿no? Y no entendíamos que eso fuera, sino como simplemente una cuestión de análisis, ¿no? Entendemos, cada uno ahí yo creo que te podrá hacer sus propias elecciones, qué tipo de comunidad quiere pertenecer, le sirve más o X, ¿no? Pero bueno, para nosotras, en
en el propio proceso de las entrevistas sí que hemos encontrado ahí como un aspecto sobre el que seguir profundizando, seguir tirando y sobre todo me imagino que a diferentes niveles cada una como algo que, o por lo menos en mi caso, algo que de repente poder llevarse a su experiencia personal o en aquello o a su comunidad propia, ¿no? O sea, en este caso para mí a colaboradora. Entonces, lo que buscábamos para hoy, un poco para plantear este trabajo, esta conversación sobre qué está ocurriendo entre las comunidades Godzilla o de las comunidades de sumas individuos, bueno, qué ocurre ahí, qué tipo, como algo que está directamente relacionado con los procomunes invisibles, ¿no? Porque creemos que es algo en donde los procomunes invisibles toma sentido o toma papel. Nos planteamos invitar a etcéteras. Etcéteras, cuando planteamos hacer las entrevistas, etcéteras era una cooperativa que conocíamos por diferentes vías, ¿no? Porque Rubén comparte actividades con ellos en Barcelona, o comparte de los integrantes o las integrantes de etcéteras en Barcelona, y luego porque nosotros desde Bilbao ya habíamos hablado con ellas también antes y nos parecía una comunidad interesante, ¿no? o una gente que había hecho un proceso que nos resultaba interesante, inspirador, o por lo menos como con ganas de vamos a conversar con esta gente sobre ello, ¿no? Entonces, ellas se presentarán con más detenimiento, ¿no? Explicándose, pero casi decir eso, que etcétera es una comunidad de trabajo, desarrollo comunitario, ¿no? Así, que vienen de Barcelona y bueno, con las que en la conversación la conversación que tuvimos con ellas, las preguntas que se habían hecho, ¿no? Cómo se contaban a sí mismas como comunidad, cómo se estaban organizando, qué preguntas habían hecho, nos parecían preguntas muy significativas para ilustrar todo este mejunje, cacao o tema del que queremos seguir profundizando, ¿no? Y luego, por otro lado, para mí personalmente sí que eran preguntas que incluso que yo quería trasladar a mi comunidad, ¿no? A preguntas a hacernos, ¿no? En la línea de cosas que han salido y esa conversación que nunca tuvimos o cosas así, que es cosas en las que aprender, ¿no? Entonces, bueno, un poco por eso y por tal, hemos invitado a ellas. Y sin dar más chapa y loca de esta que estoy dando, voy a pasar con etcéteras y empezamos. Pues, bueno, perdón, nos van a hackear nuestro cronograma. Han decidido que vamos a empezar con la dinámica, un poco con la parte práctica y que dejan la parte teórica, bueno, no teórica, sino la conversación para después, ¿no? Pero bueno, os dejo y os presentáis. Yo me sabe mal, yo más veo la cara de Sofía diciendo me estáis fastidiando el streaming, pero bueno, aparte de la manía de hackear, es un poco también, bueno, yo creo que como nos sentimos cómodos, en el sentido que generalmente como comunidad, como cooperativa, ¿no? Casi siempre, justamente, no hemos empezado conceptualizando, sino muchas veces no la propia experiencia, la propia práctica es la que nos ha ido también de alguna forma hacer avanzar, ¿no? en la reflexión y en determinados conceptos. Entonces, nos era complicado, ¿no? Empezar a hablar de nuestro libro, ¿no? y nos parecía más interesante empezar con cierta práctica para que todos nos pusiéramos en situación, ¿no? Todos viviéramos, y entonces a partir de ahí también entendemos que es bastante más fácil también generar este diálogo que nos interesaba, ¿de acuerdo? Porque también nos imaginamos, más que explicarnos, bueno, todo el espacio y toda la residencia entiendo que es esta lógica y es el que se vive, ¿no? Pero después dialogar un poco entre lo que entre lo que viviremos en la práctica y después evidentemente sí que haremos unos apuntes de elementos o características, ¿no? que han caracterizado pues nuestra comunidad y en concreto la cooperativa, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, si os parece, vamos para allá. Aquí nosaltres també hem de fer l'estreaming, és més còmode. Però no sé,